Aleluya. Quiero compartir con ustedes una palabra que se encuentra ahí en Deuteronomio, ahí en el capítulo 6, entre el versos 5 al 9, algo que tiene que ver con mandamientos. Pero mira cómo Dios nos da su palabra para que seamos mejores y crezcamos. Amén. Vamos a leer la palabra y nos vamos a involucrar con esto. Dice la palabra del Señor. Deuteronomios entonces capítulo 6, versos 5 al 9. Allí lo tiene en la pantalla por si no ha traído Biblia. Aquí está. Dice: y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Amén. Gracias, Señor. Padre, esta palabra, Señor, que tú nos das hoy es la palabra que tú has puesto en nuestros corazones para que vivamos en ella, vivamos por ella y ella nos guíe. Hoy, Señor, abrimos nuestro corazón para que todo aquello que puede haber sido hasta ahora un obstáculo a tu palabra, Señor, hoy sea quitado de en medio. Hoy, Señor, seamos llevados por tu poder y tu gloria. Seamos purificados, Señor, y pongamos por obra tus mandamientos, tu palabra bendita que nos da salida, que nos da vida, que nos da, Señor, seguridad en tu presencia. Te adoramos, Padre, porque tú estás aquí. ¿Dice amén a eso? Tú estás aquí, Señor, y lo reafirmamos en nuestra fe y confiamos y echamos toda nuestra ansiedad, todo lo que nos preocupa. Señor, cualquier cosa que aún no hayamos podido resolver, cualquier cosa que nos esté amenazando, hoy frente a tu palabra te decimos, Señor, confiamos en ti. Hágase tu voluntad, venga a nosotros tu reino y llena este lugar de tu gloria. Padre, creemos esto que será hecho y lo declaramos en el nombre de Jesús. Y toda esta bendita iglesia dice amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Amada iglesia, amar a Dios es definitivamente el mandamiento que va a definir nuestra identidad en el mundo. ¿Escuchó eso? Es el mandamiento que define nuestra identidad en el mundo. El mundo nos tiene que conocer porque nosotros amamos a Dios. Y amar de acuerdo con la que nos enseña la palabra de Dios es dar la vida por alguien en virtud del bien. Fíjate cómo dice allí en Primera de Juan, dice: y en esto consiste el amor, no nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Entonces el amor consiste en dar su vida por ese quien amamos. Dios nos ha amado, ha dado su vida por nosotros. Amén. De la misma manera nosotros le entregamos nuestra vida. Amamos a Dios. ¿Cuándo? Cuando le entregamos nuestra vida. Cuando estamos dispuestos a entregarle todo nuestro sentido, todo lo que tenemos, para honrarlo, para que Él sea glorificado. ¿Verdad que sí? Entonces, cuando amamos a Dios, como dice la Biblia, allí, porque le entregamos nuestra vida, todo nos ayuda a bien. Claro que sí, porque la vida consiste en ¿qué? Consiste en descubrirlo a Él y descubrir sus propósitos. Entonces, nos entregamos en cada situación porque sabemos que Dios tiene un propósito con eso. ¿Verdad que sí? Como lo hemos dicho tantas veces, por muy complicado que sea la situación, sabemos que Él nos ama y tiene un propósito en eso.
para que se glorifique a través de nuestra vida y nosotros le hagamos conocido. Gracias, Señor. Entonces, todo lo que nos pasa, todo lo que anhelamos, tiene que ver con lo que Él ha preparado para que Él sea glorificado en nuestras vidas. Tiene que sentirse así. Esto es lo que hace la diferencia entonces entre una mera religión y una sólida convicción en la vida. La religiosidad, amados, mete a Dios en tu vida por necesidad. Le repito eso, la religión, ¿qué hace la religión? Mete a Dios en tu vida por necesidad y lo hace un fetiche. ¿Sabe lo que es un fetiche? Una figura, una imagen que representa un ser sobrenatural al cual se le atribuye poder y al cual se le adora y se le rinde culto. Entonces mucha gente andan detrás de Dios porque necesitan una imagen poderosa para adorarlo, para que los ayude, los bendiga, les vaya bien, les dé suerte en todas las cosas. Y parece que eso es piadoso, pero eso es religión. Nos quedamos medio desconcertados ahí porque tú y yo buscamos a Dios para que Él esté con nosotros, ¿verdad que sí? Pero el sentido primario de tu motivación en el Señor, cuando tú tienes a Dios en tu corazón y lo amas por una convicción, es muy diferente a cuando lo amas por una necesidad. Porque cuando lo amas por una convicción, tú adoras a Dios, te sientas como te sientas, estés como estés. Amén. Lo reconoces en todos tus caminos. Ya no es Dios para una necesidad o por una necesidad, sino que es Dios eterno sobre todas las cosas. No importa lo que te pase, tú lo adoras y sabes que Él tiene cuidado de ti. Entonces no lo buscas para que te cuide, sabes que te cuida. Sí, iglesia. Entonces, Dios ha venido a nosotros para ponernos convicción de Él. Por esto es que el justo vivirá por fe. Fe. Porque la fe viene ¿de qué? De una convicción en la palabra de Dios. La seguridad absoluta de que tu vida le pertenece a Dios. Todos los hechos, todo lo que piensas, todo lo que te sucede es para la gloria de Dios. Sea bueno o sea malo, Dios se va a glorificar en ello. Y cuando es muy malo, tú sabes que eso muy malo pasará, porque Dios no tolera lo malo. Aleluya. Entonces, por eso vivimos por fe, para manifestar esa seguridad en Él. Es por eso que la fe, entonces, es un don de Dios. La fe no es algo que tú y yo producimos por nuestros méritos. La fe es don de Dios. La fe nos salva de este mundo. ¿Por qué? Porque nos toma prisioneros de una palabra, nos lleva de la mano y hace entonces que nuestro corazón, que siente, que tiene emociones, que se deja llevar por aquí y por allá, que nuestro corazón se conduzca aferrado al Señor. Cuando tú tienes fe, no te mueves de Dios, ¿verdad? En cambio, cuando tienes una necesidad de creerle a Dios por algo, te mueves de eso, porque si no recibes la respuesta a tiempo, te decepciona, te cansas, te desanimas y dejas el camino. Pero gloria a Dios que Él nos ha dado la fe. Aleluya, gracias Señor. Entonces, cuando tenemos fe en Dios, nada nos mueve de Él. ¿Verdad que sí? Nada nos mueve de Él. Ninguna circunstancia nos hará dudar de su amor y de su presencia. Ninguna situación, por terrible que sea, por desconcertante, por mucha sorpresa que te llegue. A veces nos pasan cosas en la vida que parece que no vamos a poder soportar. Pero cuando tú tienes fe en tu corazón, nada te mueve de Él. Porque sabes que Él es superior a la circunstancia. Porque Él tiene un propósito para tu vida, ¿verdad? Aleluya. Entonces, amados hermanos, cuando tenemos fe en Dios, sus mandamientos se convierten en nuestros razonamientos. El razonamiento se describe como la facultad que te permite resolver problemas
extraer conclusiones y aprender de manera consciente de los hechos. O sea, te haces una persona dispuesta porque razonas, piensas, analizas la cosa. ¿Para qué es la fe? La fe no es para que te escondas de los problemas. La fe es para que enfrentes los problemas con una mente privilegiada. Aleluya. Por eso un cristiano, mientras más problemas tiene, más sabio se convierte. Aleluya. Gracias, Señor. Dégale la bienvenida a los problemas. Problema, bienvenido, porque papá tiene una solución. Yo me voy a encontrar con esa, ¿verdad que sí? Por esto entonces, iglesia amada, es que la palabra de Dios tiene que estar en nuestros corazones. Es decir, tiene que convertirse en una influencia. Este es el efecto de la palabra. La fe viene por oír la palabra. Si tú oyes y atiendes esta palabra continuamente, esa palabra, ¿qué va a hacer? Va a producir en ti un estímulo, una influencia espiritual para que tú puedas razonar de acuerdo al poder de Dios. Puedas analizar las cosas, puedas ver los hechos desde la perspectiva soberana del Dios Todopoderoso. Gracias, Señor, por eso. En todo lo que sientes, en todo lo que piensas, la fe te llevará a la voluntad de Dios. ¿Cuántos creen esto? Es el destino del creyente, es el destino del justo. Entonces, esto es lo que el Señor quiere decir cuando, por ejemplo, le dice a Nicodemo. ¿Se acuerdan de Nicodemo? Ese hombre sabio, aparentemente, y religioso, que fue a Jesús de noche en Juan capítulo 3, y le pregunta: ¿qué tengo que hacer para entrar al reino de los cielos? Ese hombre estaba entendiendo que había un poder allí en el reino de los cielos. Amén. Hay una gracia, pero estaba siendo motivado por ir más allá de su mera creencia para encontrarse con ese Dios maravilloso. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que si no naces del agua y del Espíritu, no puedes entrar en el reino de Dios. Amén. Tienes que nacer del agua y del Espíritu. Aleluya. ¿Qué significa esto? Significa, pon por favor, Javier, el texto de Ezequiel capítulo 36. Entre el 25 y el 37, que lo hemos leído muchas veces desde aquí. Ezequiel capítulo 36, versos 25 al 27. ¿Sí? ¿Estoy bien? Esparciré, estoy bien. Dice: esparciré sobre vosotros agua limpia. Escuche con atención para que vea cómo Dios cumple su palabra. Porque estamos diciendo que la fe es regalo de Dios. Amén. La fe pone una convicción en ti y te lleva a pensar como Dios quiere. Y te hace descubrirlo a Él. Te hace nacer de nuevo. Esparciré sobre vosotros agua limpia. Y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias. O, dicho de otra manera, de todas vuestras influencias mundanas, de todos tus modelos de pensamiento, de tus paradigmas. Os limpiaré de todas vuestras inmundicias. Y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Y os daré un corazón nuevo. Y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vosotros de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Por eso la fe sin obras, cuando tú no tienes obras en Dios, significa entonces que en realidad no tienes fe, no has nacido de nuevo. Pero cuando tú has nacido de nuevo, como dice el apóstol Juan, no practicas el pecado. ¿Por qué? Porque tu corazón se inclina a guardar la palabra. Es un mecanismo de una naturaleza superior, y nosotros tenemos la naturaleza divina. Amén, iglesia. Entonces la pregunta que nos hacemos esta mañana, para meternos con esta palabra de Deuteronomio, es: ¿qué
hará crecer nuestra fe para que la palabra de Dios esté sobre nuestro corazón y así amemos a Dios con todo nuestro ser y Él sea glorificado en todo lo que hagamos. ¿Cómo hacemos crecer nuestra fe? Porque Él nos dio una fe que es como un grano de mostaza. Amén. Un impulso inicial, una conciencia divina. Antes no podíamos pensar en Dios, por más que tratábamos. Y cuando pensábamos en Dios desde la perspectiva religiosa. O sea, yo necesito a Dios. Y si no lo tengo, entonces no puedo creer en Él. Pero ahora cuando he nacido de nuevo, tú piensas distinto. Tú piensas, yo soy de Dios. Amén. Mi vida depende de Él. Lo necesito a Él no para que Él me conceda cosas, sino lo necesito a Él para vivir, para que Él sea glorificado en mi vida. Gracias, Señor, ahí está la diferencia. Bendito sea su nombre. Entonces, ¿qué haremos nosotros que tenemos el Espíritu Santo? ¿Has creído en Cristo? ¿Le has recibido en tu corazón? Has nacido de nuevo. Fe ha sido puesta en tu corazón para que esta fe crezca y afecte no solo tu vida, sino la de tu entorno. Descubrirás en el Señor que Él te lleva a desafíos extraordinarios que tú puedes abordar solamente con disponerte a ir adelante con tu Dios. A lo mejor nunca pudiste hacer algo, a lo mejor no tuviste la educación, la intelectualidad, las oportunidades para hacer cosas extraordinarias, pero el Señor hoy te pone no con tus capacidades, sino con las capacidades de Él para que tú conquistes este mundo. ¿Cuántos creen eso? Aleluya. Entonces, hermanos amados, ¿qué hemos de hacer para que crezca nuestra fe? Y de esto se trata este pasaje de Deuteronomio capítulo 6. De darnos claves, un entendimiento, para que nosotros hagamos crecer nuestra fe en la vida que estamos viviendo ahora. Amén. Usted no esté deseando la vida que tiene ni el señor Farca, ni ninguno de los otros potentosos de este mundo. Usted simplemente gócese con la vida que tiene, porque a partir de esa vida que tienes, que Dios te dio en su contexto cultural y social, intelectual y todas las cosas y emocional, esa vida que tú tienes con tu personalidad, que a veces puede complicarse, que a veces te traiciona, esa vida tiene el poder de Dios para hacer bendición. Amén. Para que superen las cosas, para que te encuentres con una palabra mayor. Aleluya, gracias, Señor. ¿Qué tenemos que hacer? Volvamos al texto inicial de Deuteronomio. Y dice, a partir del verso 6, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y dice, y las repetirás a tus hijos. Amén. Y hablarás de ella estando, ¿dónde? Estando en tu casa. Pregunta, que ya la hicimos. ¿Cómo crece mi fe? Para que yo ame a Dios con todo mi corazón y se me note Dios por dentro y por fuera. ¿Cómo lo amo? Bueno, el primer ámbito de influencia que nosotros tenemos en la vida es nuestro hogar. De hecho, toda persona nace en el ámbito de una familia. Y cuando eso no es, esa persona sufre terriblemente y está vulnerable a lo malo de este mundo. ¿Verdad que sí? Pero una persona que crece sana y se desarrolla sana, de ahí atención para los papás, cubrir a sus hijos siempre, ¿verdad? Se desarrolla en un hogar. Un hogar no es un lugar para vivir, sino es un ambiente para vivir. ¿Verdad que sí? Entonces, porque es el lugar que nos influencia para que a partir de esa influencia que nosotros recibimos se desarrolle el sentido común y la conciencia, se desarrollen y adquiramos
valores para enfrentar la vida, para desarrollarnos en ella, ¿verdad que sí? Entonces, toda persona que crece sana tiene que crecer en un hogar, porque es a partir de allí donde se establece tu influencia, donde allí tú recibes las cosas más sustanciales de la vida. Se dice, los estudiosos, por eso papás, mucha atención, y sobre todo aquellos que están criando bebés, los buenos hábitos de la vida, los que te van a acompañar toda la vida, no se establecen cuando tú ya eres grande, se establecen en los primeros 5 años de vida. Amén. La capacidad intelectual se desarrolla en los primeros 3 años. Si a tus hijos los estás llenando de televisión, los estás llenando de computador, los estás llenando de cosas hiperactivas, de demasiados colores, estás saturando su intelectualidad. Entonces los niños después van a ser zombies autómatas que no tienen capacidad de razonar, porque estás marcando una mala influencia sobre ellos. ¿Me hago entender, iglesia? Entonces, lo que hables en tu casa y el ámbito que tú produzcas en tu hogar determinará el estilo de vida que tú llevas. Tú puedes pretender ser muy cristiano, ser muy devoto del Señor, pero si en tu hogar no estás viviendo en consecuencia con esa fe que dices tener, entonces las decisiones que tú vas a tomar no van a ser de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Sí? Y tus hijos, por lo tanto, el ejemplo, la referencia que tendrán para mirar la vida y enfrentar la vida, no será lo de Dios, será cualquier otra cosa que tú transmitiste. Porque nuestro hogar es el lugar donde realmente somos lo que pensamos. ¿Verdad que sí? Usted en la casa, en el trabajo, en el colegio, sea que donde vaya, necesariamente adoptamos una postura. Nos ponemos una careta. Representamos algo que nosotros queremos ser. Pero ¿cuándo es que somos lo que realmente somos? Cuando estamos en casa. ¿Verdad que sí? Y es allí entonces donde nosotros tenemos que partir haciendo la diferencia. Por eso dice esta palabra: las repetirás a tus hijas, a tus hijos, y hablarás de ella. ¿Estando dónde? Estando en tu casa, amada iglesia. La conversión a Cristo, ¿dónde comienza? ¿Dónde se desarrolla virtualmente? La conversión a Cristo se desarrolla en tu hogar. Amén. En la relación que tenemos con nuestra esposa, que tenemos con nuestros hijos o con nuestros padres, con los que vivimos directamente, allí es donde tiene que notarse Cristo. Allí es donde nosotros tenemos que motivarnos para hacer presente al Señor a través de lo que hablamos, a través de cómo nos expresamos, darle lugar al Señor. ¿Sí, iglesia? Aleluya. Si a Cristo no lo vives en tu casa, entonces no lo vas a vivir en ninguna parte realmente. Vas a vivir una religión. ¿Estamos? No vas a tener revelación del Señor. ¿Por qué mucha gente no tiene revelación del Señor y procura tenerla y no le resulta? Porque no están viviendo al Señor a partir de el vínculo básico de existencia, el vínculo básico de vida, que es ¿dónde? Que es en tu hogar. Tu hogar tiene que ser lleno de la gloria del Señor. Amén. Y esa conciencia tiene que ser presente. Comienza a hablar de Cristo en tu intimidad. Comienza a hablar de Él en la intimidad de tu hogar, allí con los tuyos, en esas situaciones donde necesitas fe, donde te encuentras con tus problemas, te levantas con la situación, donde no tienes que poner caretas, donde vas a ser tú tal cual. Comienza a hablar allí del Señor, en tu vínculo inmediato. Empieza a decir que el Señor está contigo. Amén. Que Él te ayudará. Todos van a empezar a tener esa influencia. Crean o no crean, ¿cómo van a llegar los tuyos al Señor? Porque tú estás creyendo. Y tú estás creyendo, ¿por qué? Porque tú estás hablando.
¿Me entiende el círculo bendito del Señor? Entonces ahí habla la palabra que te va a salvar, la palabra que va a causar una influencia en tu vida y en la vida de otros. ¿Lo cree conmigo? Entonces dice esta palabra, en primer lugar, ¿qué tengo que hacer para que mi fe crezca? Úsala en tu casa, actívala a partir de allí, de tu casa. ¿Estamos, hermanos? Lo segundo que dice es esto, en el verso 8. La continuación, la segunda parte del verso 7. Dice, y andando por el camino. Deténgase ahí. Porque ahí hay una significancia muy especial que nosotros tenemos que aplicar a nuestra vida. ¿Dónde tenemos que creer? Andando por el camino. Esta expresión nos habla de ¿qué? De las vicisitudes de la vida, de los altos y bajos. Porque nada en este mundo, hermanos, es estable. ¿Amén? ¿Qué busca la gente común y corriente? La que tiene a Dios para satisfacerse y no para servirle. Busca estabilidad, ¿verdad? Por eso Dios se convierte en un fetiche, un objeto de culto. La gente busca estabilidad, pero el cristiano no le preocupa la inestabilidad, porque hay algo más poderoso que lo sostiene. Amén, iglesia. Entonces, nosotros tenemos que descubrir a Dios precisamente en las cosas inestables de la vida, porque mientras estemos en este mundo vamos a estar sujetos a situaciones que nos van a desconcertar, que nos van a mover el piso, hermanos. Amén. Resulta que encontraste, por ejemplo, un empleo o algo que te gustaba y al cabo del rato se empezó a mover la cosa y se puso incómodo. ¿No le ha sucedido eso alguna vez? Siempre pasa que nos casamos enamorados y al tiempo los pétalos de las flores empiezan a caerse y queda el tallo peladito. Ahí somos, tú y yo, tal cual. Y nos encontramos con la realidad de nuestras personalidades y ya no es tan hermoso. Se nos mueve el piso en la relación, ¿verdad que sí? ¿Cómo vamos a salir de eso? Andando por el camino. Aleluya. Porque todo está sujeto a cambios. Alguien cantaba por ahí. Cambia, todo cambia. El mismo Señor dijo, conmoveré la tierra para que quede lo inconmovible. Aleluya, aleluya. Y lo inconmovible no tiene que ver con las situaciones, las circunstancias de esta vida. Tiene que ver con un corazón establecido en la roca. Aleluya. Javito hablaba de eso el domingo pasado, ¿no es cierto? Que tú estás en Cristo no significa que tú no vas a tener problemas. La tormenta, ¿se acuerdan la parábola del hombre sabio y el hombre necio? La tormenta viene sobre ambos, ¿verdad que sí, iglesia? Entonces, por mucho que creas en Cristo, no significa que no vas a tener problemas en la vida. De hecho, es muy probable que tengas problemas mayores porque Dios te ha llamado a mayores desafíos. Aleluya. Tormentas más fuertes donde tiene que notarse que la fortaleza, la inconmovilidad interior que está sujeta en Cristo. Nadie te mueve de Él. ¿Verdad que sí, amados? ¿Dónde se va a notar esto? Andando por Él, viviendo la vida. Viviendo la vida que te toca vivir todos los días. No es una vida para que te resignes a esa vida, sino para que tú te superes. Amén. Para que alcances plenitud en Dios. Sea que empezaste así, tú tienes que comenzar, tú tienes que terminar así. Tú tienes que siempre crecer en el Señor, pero es andando en la vida. La vida es un proceso. No existen las situaciones mágicas. Amén, amados. Dios no te va a sacar mágicamente de este país y te va a poner en otro en donde nunca más tuviste problemas.
Si Dios te mueve, afírmate, Casimiro, que vamos a galopar. Amén, iglesia. Aleluya. Lo que hablemos andando por el camino determinará la fe que nos lleva a enfrentar las adversidades. Lo que yo esté hablando, lo que yo esté, cómo yo me estoy convenciendo, cómo yo me estoy haciendo cautivo, cómo yo me estoy sujetando a una promesa del Señor, es lo que va a determinar cómo yo voy a enfrentar esos problemas, cómo se va a despertar en mí la sabiduría del Señor para que me encuentre con la solución de Dios. Amén. Me gusta esta frase que salió hoy día, fresquita. La sabiduría de Dios no te posesiona, sino te posiciona. Amén. A veces nosotros creemos en un Dios de posesionamiento, en el sentido de que te invade tu personalidad. Ya no eres quien eres y estás poseído por Dios, poseído por el Espíritu de Dios. Muchos quieren estar poseídos por el Espíritu de Dios. Dios nunca te va a poseer de esa manera. Amén. Nunca va a anular tu personalidad, nunca va a anular tu espíritu de vida. Él te va a llevar a que tú tomes decisiones. Aleluya. Él va a despertar en ti el sentido de la vida. Entonces, lo que Dios hace es posesionarse en ti. Posicionarse. Ponerte en una posición. Es decir, serás sabio no por un acto de magia. No que algo te pasó y no supiste qué, sino, y no por algo ajeno a ti, sino por un proceso de vida en el cual tú estás viviendo con el Señor, en donde te vas afirmando cada día. ¿Me hago entender, amados? Aleluya. Entonces usted no espere cosas mágicas de Dios. Usted no espere que los demás cambien o que tú cambies por un acto de magia así. ¡Pam! Hoy día soy otro. Ya no pensaba como pensaba ayer. No, tú vas a pensar mejor en la medida en que hoy comiences a pensar mejor. Por eso Él te da su palabra. Amén. Por eso dice el texto, y andando por el camino. ¿Qué hago andando por el camino? Tomo esta palabra, la declaro todos los días, la uso como un referente, es mi consejero, es donde yo voy a buscar las soluciones. Antes de buscar cualquier consejero, yo voy a buscar en el Espíritu Santo una revelación por su palabra. ¿Me dice amén? Aleluya. Entonces, amada iglesia, la sabiduría de Dios no es mágica. Eres sabio en Él. ¿Por qué? Porque tienes una posición en Él, estás posicionado en Él y enfrentas la adversidad con su palabra en tu boca. ¿Sí? Me va a ir bien. ¿Por qué? Porque la Biblia dice eso. Es lo que hizo Jesús cuando se encontró frente al tentador. ¿Cómo lo venció? Escrito está, Satanás. ¿Sí, verdad que sí? Entonces usted tiene que decir, escrito está acerca de lo que Dios ha dicho de mi vida. Él está conmigo, no temeré. Y me enfrento en la vida. Aleluya, gracias Señor. Así que entonces, asegúrate de tener una palabra de Dios para enfrentar las adversidades y vicisitudes de la vida. Cuando tengas problemas, no te escondas de ellos, no te escondas detrás de Dios, sino que comienza a declarar una palabra. ¿Sí, iglesia? ¿Qué tiene que usted hacer para reafirmar el concepto cuando tiene un problema grande? Busque en este precio. ¿Tiene Biblia? Si no la tiene, cómprese una urgente, porque nadie puede ser cristiano sin una Biblia. Amén. Si no, va a ser un místico, va a ser un religioso, va a ser uno que andan por cábalas, pero usted anda por revelación. Entonces usted busca en este bendito libro una palabra que te hace pensar con respecto a ese problema. ¿Cree que la encontrará? Está lleno. Amén. Aleluya. Más de 7,000 promesas tiene la Biblia. Descúbralas todas ellas y será verdaderamente rico. Entonces dice la palabra en este verso 7, al andar por el camino, y 3 dice, al acostarte y cuando te levantes. Esa es otra actitud que nosotros tenemos que desarrollar en nuestro crecer en la fe. Estamos hablando, ¿cómo crezco en la fe para que yo pueda glorificar al Señor en mi vida?
para crecer en la fe, yo tengo que acostarme y levantarme con el Señor. Amén. Ahora, esto, anótelo. Cómo tú te duermas, va a determinar cómo tú te levantes. Aleluya. Si usted se acostó todo angustiado y lo único que pasó cuando te dormiste es porque en algún momento te venció el sueño en tu preocupación, despertaste tenso, ¿verdad que sí? Se levantó con la pata izquierda. Dios mío, no es que se ampute el pie izquierdo, no le va a servir de nada. Hay que cambiar de actitud. ¿Y cuál es la actitud que nosotros tenemos que cambiar? Nuestra visión con respecto a la noche. ¿Se ha fijado que en la noche cuando nos vamos a acostar aparecen los dolores? Aparecen las angustias, aparecen más las penas. Los románticos se ponen más románticos de noche que de día, ¿sí o no? Y los tristes se ponen más tristes de noche que de día. ¿Por qué será así con la vida? Porque la noche, para el piadoso, para el que busca a Dios, no nos interesa la persona natural, nos interesa el que busca a Dios. ¿Para qué es la noche para el que busca a Dios? Será siempre, amados, una ocasión para reposar en Él. Amén. Cuando llega la noche, te duermes. Amén. ¿Y el dormir qué implica? Reposo. Cada vez que el sol se pone, te está llamando ¿a qué? A reposar en tu Dios. Está sonando una campana allí desde los cielos. Llegó la hora de tu reposo. Llegó la hora de que te desprendas de todo lo que te preocupa. Porque si algo te deja aislado completamente, es el sueño que te cubre y te deja inconsciente de la vida. ¿Verdad que sí? Por poquito que dure, en un momento no supiste qué pasó, tuviste algo que no sabías, pero tu cuerpo estaba rendido allí completamente. Alguien puede venir y hacerte algo cuando duerme, porque estás completamente vulnerable. ¿Qué mejor cosa que ser vulnerable al Señor? Que ser vulnerable a su presencia. Amén, iglesia. Entonces, ¿cómo te duermes? Determina cómo tú te levantas. Siempre el sueño, la ocasión de ir a acostarte, tiene que ser el momento en que tú te vas a encontrar con tu Dios. A lo mejor tuviste tanto que hacer, a lo mejor partiste tan acelerado que ni siquiera tuviste tiempo de orar durante el día, pero llega un momento en que el sol se pone y allí te puedes encontrar con tu papá. ¡Aleluya! No importa cómo estuvo el día, no importa cuántas amenazas tenga, todos los días de tu año llegará la noche y podrás encontrarte con papá. ¿Cuántos lo creen? Nosotros tenemos que ser, como dice el Salmo 4. Escucha el Salmo 4, pónselos ahí, Javito. Javiño, dígale Javiño. Dice, Salmo 4, todo el Salmo 4. Dice, mira cómo está este hombre. Respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración. Hijos de los hombres, dice, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? ¿Amaréis la vanidad y buscaréis la mentira? Ese es el proceso del hombre, o la mujer, que está encontrándose con sus problemas, con sus impotencias, con las cosas que te apartan del sueño y te atormenta. Entonces dice inmediatamente después de eso, Selah. ¿Se fijó en la palabra en su vida? Ahí está haciendo un canto el salmista. Y Selah significa pausa. Tranquilen, Bombay. Antes de seguir cantando, medita. Entonces dice, sabed pues que Jehová ha escogido al piadoso para sí. Jehová oirá cuando yo a él clamare. Temblad y no pequéis. Meditad en vuestro corazón estando en vuestra cama y
callad. ¿Se ha fijado cuando el bebé o el niñito está agitado? Y usted empieza a hacer el continuo, y si tiene paciencia con el al final el se va a convertir en un quieto, ¿sí o no? Callad, dice, callad. Dice otra vez, Selah, silencio. Entonces dice después, ofreced sacrificios de justicia. Dice el Nuevo Testamento, nuestra adoración son frutos de labios que confiesan su nombre. Amén. Esos son los frutos de justicia. Entonces, y confiad en Jehová. Muchos son los que dicen, ¿quién nos mostrará el bien? Alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. Tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Dele un aplauso al Señor. Aleluya. Amada iglesia, ¿cómo crece tu fe? De manera que haya una conciencia, que haya una motivación continua para adorar a Dios, para seguirlo, para enfrentar la vida como corresponde. ¿Cómo crece tu fe? Descansando en Él. Por muy complicado que estés, no te va a venir el estrés que atormenta y te lleva a depresión y te agarra y te aniquila, aun cuando estés muy cansado, aun cuando haya venido lo que haya venido. Cuando tú reposas en Dios te fortaleces. Aleluya. Solo en Él puedo vivir confiado. Entonces, ¿por qué? Visto de otra manera, ¿por qué todas las cosas nos ayudan a bien cuando amamos a Dios? ¿Sabes por qué? Porque la aflicción para el justo no determina, no habla de otra cosa que la fidelidad de Dios y de sus propósitos sobre nuestra vida. Amén. Cada vez que te viene un problema que quiere mantenerte despierto 72 horas seguidas, tú puedes combatir eso simplemente despojándote. ¿Sí, iglesia? Aleluya. Entonces tu fe va a crecer. ¿Cuándo? Cuando lleves a Dios a tu cama y vistas a las preocupaciones de su presencia. En ti confío, Señor. Reposaré en ti. ¿Cuántos creen esto? Póngalo en práctica. Aleluya. Entonces luego dice la palabra. Estas palabras que yo te mando hoy, las atarás como una señal en tu mano. Y estarán como frontales entre tus ojos. Bendito sea Dios. La fe, queridos, la fe que Dios nos da para salvación, para vida, para que cosas extraordinarias sucedan, es una virtud divina puestas en nuestros corazones. ¿Para qué? Para que nos volvamos gente proactiva del bien. Amén. No es simplemente alguien activo en el bien, sino que es proactivo, promueve la actividad, está pensando de continuo en el bien. Cuando alguien te hace mal, tú tienes que responder con un continuo bien. Amén. Cuando alguien te dice un garabato, te causa una ofensa, le han dicho por ahí, sobre todo los que manejan, o a veces cuando andamos caminando y te tiran uno de esos garabatos que te enciende la ira, y me dan ganas de tener unas pistolas calibre 2000 para forrarle al hombre. ¿Te ha pasado ese sentimiento? A mí me ha pasado. A veces me paso película y me imagino ir sacándole la cabeza al hombre. Dios mío, ore por su pastor. Pero inmediatamente algo se pone entre mis ojos. Algo se pone en mi corazón. Y se activa dentro de mí el bien. Amén. Al principio me saldrá entre dientes que tenga que amarte, que tenga que bendecir, pero te bendigo. Cuando usted pasó esa curva, ya está al otro lado.
Aleluya. Aleluya. ¿Sabes por qué? Porque Dios te ha llamado a hacer el bien, a hablar el bien. Los que te maldicen tienen que ser bendecidos por ti. ¿Sí o no? Aleluya. Entonces, cuando la palabra está sobre tu corazón, hermanos, cuando la palabra está sobre tu corazón, esta palabra se vuelve una señal en tu mano. Amén. ¿Y qué significa esto? Significa un querer como un hacer. Tienes la posibilidad, tienes la motivación, tienes la acción para ir y hacer el bien a otros. Significa que Él te llamó, no tú a Él, y te puso para que vayas y lleves fruto en la vida. Amén. Para que respondas al mal con el bien, al mal con el bien, con el bien. Aleluya. ¿Sabe lo que dice el apóstol Pablo? Que cuando nosotros respondemos de esta manera al otro que nos está haciendo mal, ascuas de fuego amontona sobre su cabeza. ¿Cómo se sentiría usted si yo le pongo un paquetito de carbón encendido en el mate? ¿No le inquietaría? Eso hace la actitud cuando tú respondes al mal con el bien. Amén, iglesia. Por eso dice, estarás y las pondrás como una señal, en primer lugar, en tu mano. ¿Qué te dice eso? Toda la actividad que tú tienes que desarrollar, ¿es para qué? Para hacer el bien. Por esto es que tú tienes que ponerla como frontal entre tus ojos. Una señal que está en tu mano, pero tiene que estar entre tus ojos. ¿Para qué? Para que seas un claro referente de cómo tú tienes que mirar las circunstancias, la vida. ¿Sí? Por ejemplo, el trabajo, otra vez, que es una de las cosas que más nos causa malestares a veces cuando no nos resulta como nosotros esperamos. A veces el trabajo se puede volver tan hostil, tan desmotivante, tan desconcertante, que en lugar de animarte, te desanima. Y tienes que ir a hacer ese trabajo con una desmotivación interior terrible. Pero cuando tú tienes la palabra de Dios entre tus ojos y estás entendiendo que toda situación en la vida es para que tú hagas el bien, entonces esa visión te va a hacer mirar el trabajo como una oportunidad de Dios para traspasar el mal. Amén. Y cosas van a cambiar. Cosas van a cambiar. Resulta que el que te odiaba, resulta que el que hablaba mal de ti, o resulta que el que te estaba haciendo la vida imposible, de repente algo le dio. ¿O lo atropelló un camión? No. Pero Dios se va a mover a favor tuyo. Amén. Pero usted no esté diciéndole a Dios que lo atropelle un camión, que lo mate un carro, que lo lleve un tren. Hay una canción, parece que habla de eso, ¿no? Adiós, adiós, que te vaya bien, dice. Usted va a decir, yo te bendigo en el nombre de Jesús. Padre, yo lo bendigo. Me cae, pero me cae, Señor, como una chuleta de cerdo sobrepasada en aceite y yo teniendo problemas a la vesícula. Así me cae, Señor, pero lo bendigo. Amén. Hablo bien de Él delante de ti. Gloria a Dios. Así que, si quieres que tu fe crezca, ya estamos terminando. Si quieres que tu fe crezca, hermanos, tienes que desarrollar una visión de Dios que te haga actuar en virtud del bien. Amén. No en la expectativa de tus resultados que tú esperas solamente, sino en la insistencia de hacer el bien. Aleluya. Voy a hacer bien mi trabajo, aunque no me gusta, aunque no me considere. Lo voy a hacer con sentido de excelencia, con sentido de gloria al Señor. Voy a insistir en eso y Dios se va a preocupar de mí. Aleluya. Por último dice, las escribirás, estas palabras que van a guiar tu vida. Las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Oh, esto es poderoso, hermano. Aleluya. Si algo tiene que retener de todo esto, agárrese. Aleluya. Porque ¿quieres que las pestes, los males de este mundo no alcancen tu hogar? ¿Lo quieres? Amén. ¿Quieres estar libre de toda la maldad y la pestilencia que hay en el mundo? Claro que sí, ¿verdad que sí? Que la influencia de este mundo
no te lleve a tus hijos ni te robe la paz de tu casa. ¿Usted lo quiere en su vida? Tú tienes que estar confiado, porque cuando estás en eso, es entonces donde en tu hogar tiene que haber una continua proclamación del Evangelio. Volvemos al final. Háblala a tus hijos, háblala en tu casa, declara esta palabra todos los días. Habla el bien de Dios sobre los tuyos. Amén. Habla el bien de Dios sobre tus circunstancias. Cuando te llegó esa cuenta que no puedes pagar, háblale el bien de Dios a esa cuenta y declara la gracia de Dios sobre ti. Amén, iglesia. Pero también, porque el reino de los cielos no consiste en palabras. La palabra pone en acción la fe. Porque creí, por lo cual hablé. Pero la fe me lleva ¿a qué? A una acción. Entonces tienes que tomar en cuenta que los postes y las puertas de tu casa representan lo que entra y sale de ella. ¿Me escuchó eso? ¿Qué representan la puerta y los postes de tu casa? Lo que entra y sale de ella. Entonces, atención. Cómo nos educamos, cómo nos entretenemos, a quienes recibimos. Y más importante aún, ¿qué escuchan nuestros vecinos de lo que sucede en casa? ¿Sí o no? Ojo cuando te enojes. Airaos, pero no pequéis. No dejéis la tendalada en chileno. No deje la embarrada. No empiece a despotricar porque quiere desahogarse. Usted no tiene que desahogarse de nada. Fíjate que la psicología de este mundo te enseña que cuando tú te reprimes demasiado vas a explotar. Pero cuando tú te reprimes en Cristo y explotas para adentro y le das gloria al Señor, la explosión se hace nada. Amén. Aleluya. En el mundo tú necesitas despotricar, desahogarte, díselo todo, grítaselo en su cara para que no quede nada dentro de ti. Usted no hace nada de eso en el Señor. Usted lo que hace es declarar una palabra de bien. Y la palabra de bien se dice suavecito. Amén, iglesia. Entonces, ¿cómo te escuchan tus vecinos? ¿Qué ve el exterior de lo que pasa en el interior de tu casa? Amén. ¿Mantienes la casita ordenadita en todos los ámbitos? ¿O la casa es una locura? Sea en el trato, en el lenguaje o en las cosas como están. Porque en la medida en que yo me ocupo de tener las cosas en orden, de que haya paz en mi hogar, el bien llena mi casa. Amén. Porque cuando usted se acostumbra a ser ordenado, oiga, ningún desorden usted lo admite en su casa. ¿Sí o no? Y cuando el diablo entra, entra con desorden. Pero cuando usted está acostumbrado al orden del Señor, allí se le apagó la cuerda al diablo. ¿Estamos claros con eso? Entonces sus hijos empiezan a recibir una nueva forma de vivir y todo su hogar se empieza a ordenar en el Señor. Por eso ponlas como frontales en las puertas de tu casa. Ponen la paz. No es un mito religioso que usted va a llenar la puerta de su casa llena de escritura. Bien, hágalo si eso le va a ayudar a memorizar la escritura. Pero ese no es el tema, es la actitud que tú desarrollas. Amén, iglesia. Concluye. ¿Cuántos han creído en Jesús como Señor y Salvador de sus vidas? Aleluya. ¿Lo ha recibido en su vida? ¿Le entregaste toda tu vida a Él? Entonces, déjame decirte en primer lugar que has nacido del agua. Has nacido del agua. El agua representa la palabra de Dios. Aleluya. La palabra de Dios. Y has nacido en el Espíritu de Dios. Y esto significa que Dios mismo está en tu corazón para llevarte por el camino de la vida eterna. ¿Estás seguro? Amén. Hay toda una virtud en ti. Tú no tienes que buscar la virtud. La virtud ya está en ti para que tú hagas el bien. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Solo tienes que ser fiel al estímulo de Dios
y ocuparte cada día de crecer en su palabra para que vayas siendo bendito en todo lo que haces, en todo lo que sueñas, en todo lo que hablas. ¿Cuántos creen esto? Póngase de pie conmigo. Aleluya, Jesús. Jesús. Guarde silencio ante el Señor. Vamos a. Los que van a ministrar la cena, por favor, pueden pasar adelante. Aleluya. Oh, Jesús. Tal vez no te has encontrado con el Señor aún. Tal vez hasta ahora Jesús ha sido solo un personaje de la religión, alguien en quien has creído de alguna manera, pero no está guiando tu vida. O tal vez te diste cuenta esta mañana que yendo en Jesús, poco se ve de Él en tu casa. Poco se ve de Él cómo tú reaccionas en tus problemas, cómo respondes a las adversidades, a las ofensas. Poco se ve de Él en tu vida cuando te angustia, porque a veces fácilmente la angustia puede llevarte a una depresión que te destruye. Pero hoy eso puede cambiar, disponiendo tu corazón a su presencia, diciéndole simplemente: Señor, yo te reconozco para obedecerte. Me dispongo a que tu palabra esté sobre mi corazón, a conocerte, a proclamarte cada día. Por eso hoy te miro en la cruz. Hoy tenemos esa oportunidad maravillosa como iglesia de encontrarnos con el recuerdo. No es un acto el que estamos haciendo, no estamos llevando otra vez a Cristo a la cruz y teniendo su cuerpo y su sangre materialmente. Esa es una fábula del hombre. Hoy estamos recordando a Jesús allí en la cruz, porque esto nos hace entender que Él murió por nosotros. Él pagó el precio que nosotros teníamos que pagar por el pecado. Y cuando se derramó su sangre, no fue simplemente para que Él sufriera, sino para que se sellase un pacto. No hay pacto que pueda sellarse delante de Dios sin derramamiento de sangre. Y el pacto que cubre nuestro pecado y que nos da vida eterna se selló en Cristo Jesús al derramar su sangre. Entonces hoy lo recordamos, y cuando tomamos juntos el pan y bebemos la copa que tenemos de este jugo de la vid que representa el vino, que es su sangre, nos encontramos: Señor, tú lo hiciste por nosotros. Entonces significa que yo puedo vivir confiado en ti, porque tú, Señor, despejaste el camino. Cualquier problema que yo tengo va a tener una solución, porque tú vas delante de mí. Hoy puedes encontrarte con el Señor. Cuando tomamos el pan y el vino, reconocemos que somos uno delante del Señor. Nadie aquí es tan individual como para no necesitar del otro. Nos necesitamos unos a otros, y nuestra vida se va a desarrollar en la comunión del cuerpo de Cristo. Entonces, si te diste cuenta que ofendiste a alguien, que hablaste mal de alguien, que pensaste mal de alguien en el Señor o de los tuyos, tú puedes decirle al Señor: perdona mis pecados. Yo quiero tomar la cena dignamente y reconocer que somos uno delante de ti. Amén. Dese un tiempo para eso en su corazón, mientras oramos y le decimos al Señor: Padre, en esta mañana recordamos a Jesús en la cruz, enviado por ti a morir por nuestros pecados y a resucitar el tercer día. Padre, gracias por tu amor. Te reconocemos en este acto
recibimos tu amor una vez más, Señor, y te entregamos nuestra vida para servirte. Perdona nuestros pecados, lávanos de nuestra maldad, únenos más y más en el Espíritu Santo para que te honremos como tú eres digno. Por eso santificamos este pan y este vino en el nombre de Jesucristo y te exaltamos a ti, Padre de los cielos. Amén. Amén. Allí juntos unos a otros, vamos a recibir el pan y el vino junto a sus hijos. Hágalos partícipes, no tema, hágalos partícipes de su fe.